Gracias, Erika. Bueno, compañeras, compañeros, a mí me queda la difícil misión de pasarles la información que recolectamos de esta investigación. Y digo un poco difícil porque van a notar que a veces el tema es un poco denso. Entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo para poderlo pasar, pero cualquier duda que tengan, compañeros, les pido que lo anoten y lo esclarecemos al final, ¿no? Al final anoten todas sus dudas en cuanto vamos pasando y al final vamos a ver un espacio de preguntas. Entonces ahí esclarecemos todas las dudas que surjan. En cuanto a eso, yo voy pasando, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Avísenme, por favor, si está apareciendo. ¿Parece? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por audio? Sí, ha Ahora comenzado, sí. Zenaida. Perfecto. Entonces, yo les voy a montar esta presentación. No se preocupen que también lo vamos a compartir con el equipo de organización de la actividad, si lo pueden también ustedes distribuir, revisitarlo nuevamente, porque como les digo, va a ser bastante información, pero cualquier duda lo dejamos para el final. Entonces, básicamente voy a presentarles los resultados, ¿no? De este proyecto de investigación, un poco contarles cómo surgió, cómo lo hicimos y a dónde llegamos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? ¿Cómo comenzó esta investigación? Voy a intentar explicarles así dentro de lo que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Qué son las migraciones ambientales o lo que nosotros llamamos la movilidad humana por factores ambientales y climáticos? Y van a entender también por qué llamamos movilidad humana y no solo migraciones. ¿Cómo ocurre esta movilidad vinculada a factores ambientales y climáticos? ¿Cómo impacta esta movilidad en los factores ambientales a las poblaciones, ¿no? ¿Cómo esto termina impactando, generando algún tipo de efecto en las poblaciones? Y los resultados de la investigación, ¿no? Toda esta primera parte es una parte medio que teórica que nos sirve para después intentar entender qué es lo que sucede en el territorio y esos resultados los voy a traer aquí también para ustedes. Entonces, un poco sobre dónde surge este proyecto, ¿no? Este proyecto fue financiado por el equipo de MIUX, que fue un proyecto financiado por la Cooperación de la Unión Europea, y es específicamente sobre migraciones ambientales en el Chaco americano y fue junto con Redes Chaco y también otras organizaciones que nos ayudaron a poder montar un equipo de trabajo para poder entender, y este fue nuestro objetivo principal, comprender cómo se manifiesta la movilidad humana relacionada con factores ambientales en la región del Gran Chaco. Esta investigación la realizamos a partir de mayo del 2022 hasta febrero del 2024. Entonces fue más o menos un año y medio que llevamos esta investigación. Tomó bastante tiempo porque fue un proceso de construcción colectiva. Entonces, a pesar de que nosotros somos investigadoras, no vinimos y dijimos, esto vamos a hacer. No, fue un proceso de construcción con inclusive miembros, representantes del propio territorio para también entender cómo son las dinámicas del territorio y ver también cuál es la mejor forma de aproximarnos al territorio, porque ninguna de nosotras, que ni Erika, ni yo, ni parte del equipo, solo una, que era Giovanna, era de Paraguay, ¿no? El resto éramos de otros lugares. Entonces hicimos un proceso de construcción colectiva para poder iniciar esta investigación. Entonces, aquí un poco el rostro de las personas que participaron, vean que somos un equipo bastante largo, inclusive parte de este equipo también viajó para territorio, ¿no? Para poder hacer la investigación. Entonces, vamos con la primera pregunta que coloqué. ¿Qué son las migraciones ambientales? Bueno, las migraciones ambientales podemos entender como un fenómeno que hoy en día afecta tanto a individuos, a grupos o a comunidades que están en riesgo de moverse o desplazarse o que ya están desplazadas por factores ambientales o climáticos. Este fenómeno nosotros hablamos de que es multicausal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo el factor ambiental que influye en el hecho de la movilidad de las personas, sino que hay varios otros factores, inclusive más estructurales, como por ejemplo la pobreza, la inseguridad alimentaria, la discriminación, la violencia. Todos estos factores terminan a veces interactuando con los factores ambientales y pueden dar lugar a los procesos de movilidad. También hablamos de que este fenómeno, fuera de lo que muchas veces se puede pensar de que la migración es solo un movimiento internacional, en realidad no, sino que se trata de diferentes tipos de movimientos que pueden ser migraciones o movimientos internos, regionales, internacionales. Inclusive lo que se ve es que a veces las personas comienzan a migrar desde pequeños espacios internamente
y después lo hacen regionalmente, después lo hacen internacionalmente. Entonces hay varios factores que también interfieren en ese proceso. Y lo que observamos también sobre este fenómeno es que estas migraciones acontecen generalmente de forma interna. Y hay una tendencia que estos movimientos se dan de las zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces hay una intensificación de ese proceso de movilidad y que también lo vimos en el Chaco. También en relación a su duración, estas movilidades pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pueden ser estacionales. Vimos bastante eso en el Chaco, ¿no? De que algunos grupos se movilizan para estación, para, por ejemplo, cultivo de determinados cultivos o sembríos, en fin, hay temporadas específicas en que las personas migran, hay algunas personas que terminan migrando definitivamente, entonces esas movilidades también varían en su temporalidad. También hay un tema muy importante en relación a la voluntariedad. Esto está relacionado a la decisión. A pesar de que migrar parece que fuera una decisión, en realidad este fenómeno es bastante complejo porque nosotros hacemos una distinción de varias formas de movilidad, ¿no? Hablamos de la migración como si fuera un movimiento mayoritariamente voluntario, o sea, digamos, la persona tiene cierto rango de decisión de decidir para migrar. Hablamos del desplazamiento cuando esa voluntariedad ya no existe esa voluntariedad, es un movimiento más forzado. Hablamos de las reubicaciones también como un tipo de movilidad que también es forzada, que muchas veces sucede cuando las personas pierden sus casas o tienen que salir de sus casas porque están en riesgo de, no sé, de ser afectadas por algún tipo de desastre. Entonces, la voluntariedad en ese sentido es bastante complejo de observar porque a veces en un determinado contexto no siempre es fácil distinguir cuándo un movimiento es voluntario o cuándo es forzado. A veces es como un espectro, en algunos momentos parece voluntario, a veces en otros forzado. Entonces, ahí también hay ese problema en relación a ese fenómeno, ¿no? Y también otra cosa que observamos es la inmovilidad. O sea, hay personas que se mueven, sí, debido a factores ambientales, pero también hay personas que no pueden hacerlo, sea por falta de recursos, a pesar de que saben de que están en situación de riesgo, o sea, porque no, o sea, porque no lo quieren hacer. Por muchos de los casos, porque tienen un fuerte vínculo socioterritorial, no tienen un fuerte vínculo con su territorio. Y eso también lo hemos observado en el Chaco. Entonces, vean, aquí inclusive dejé una foto que fue una de las inundaciones en el Alto Paraguay en 2023. Y vean que una inundación puede dar lugar a desplazamientos, como se ve aquí, ¿no? Y las personas terminan llevando sus cosas y abandonando sus casas. Entonces, vean, compañeros, que hablamos de un fenómeno bastante complejo, ¿no? Porque tiene varios factores que interfieren, pero aquí podemos un poco entender cómo ocurre esta dinámica entonces de la movilidad en los territorios. Cuando hablamos de este fenómeno, no hablamos solo de un factor ambiental que genera el movimiento, no, sino que si hay una conjugación de factores, en este caso, tanto el evento ambiental cuanto las vulnerabilidades preexistentes. Es la conjugación de estos dos factores lo que va a llevar a una situación de movilidad de la persona. Es por esa razón que alguien está hablando, ¿sí? ¿Puedo continuar? Sí, perfecto. Entonces, es justamente la combinación de estos dos factores que va a dar lugar a los procesos de movilidad. Y también por esta razón decimos que los factores de vulnerabilidad son muy importantes dentro de un territorio, ¿no? Para determinar cómo va a impactar a las poblaciones, porque cuanto más vulnerable es un grupo, una población, un individuo, es mucho más grande la afectación que va a generar este impacto ambiental. Entonces, cuando sucede esta dinámica, ¿no? Esta interacción entre los eventos ambientales y las vulnerabilidades persistentes, esto genera en muchos casos situaciones de riesgo, o sea, una amenaza ambiental o situaciones de desastre. Y cuando suceden estas situaciones de riesgo, de desastre, eso impacta a la capacidad de respuesta de las personas. Y en muchos casos las personas responden, dependiendo de las circunstancias, a través de la movilidad. Entonces, imagínense a una persona que vive cerca de un río y de pronto el río se eleva, ¿no? Aumenta el caudal del río. Cuando afecta su casa, arrastra su casa, la persona no tiene otra opción más que moverse. Entonces ahí ocurre un desplazamiento forzado. Y justamente esa movilidad, como les dije, se manifiesta en estas cuatro formas que nosotros hemos hablado. La migración, que es un poco más voluntaria, el desplazamiento, que es más forzado, la reubicación planificada, que es un movimiento forzado, o la inmovilidad.
Entonces, por comprender todos estos elementos, nosotros cuando analizamos este fenómeno siempre llevamos en consideración tres aspectos fundamentales. Uno, el tema de la movilidad, como vieron, y aquí hablamos de movilidad de las diferentes formas de movimiento, ¿no? Migración, desplazamiento, reubicación, reasentamiento, sea interno e internacional, sea temporal, definitiva, pendular, en fin, todas esas variaciones. Es importante también ver el tema de desastres y los desastres aquí que sean tanto por factores geofísicos como por ejemplo terremotos o tsunamis, que no es muy común en nuestra región, pero puede suceder. También aquellos factores, los desastres que son por factores hidrometeorológicos, y estos sí están más relacionados con el agua, con el clima. Aquí podemos mencionar las inundaciones, los huracanes, las tempestades y también los desastres por intervención antrópica. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del rompimiento de represas, ¿no? O que puede generar también situaciones de desastre. Y el tercer factor que hay que tomar en consideración es el cambio climático, que ya ustedes lo deben haber escuchado bastante aquí en el territorio. Y nosotros abordamos este tema porque el cambio climático se manifiesta principalmente de dos formas, generando eventos de desarrollo rápido, súbito, que nosotros llamamos, ¿no? Como por ejemplo deslizamientos, inundaciones, incendios forestales. Y estos eventos de desarrollo súbito muchas veces se manifiestan más fácilmente, son más fácilmente visibles porque se ve el desastre más claramente. Pero hay otro tipo de eventos que generan el cambio climático, que son los eventos de desarrollo lento o gradual. Y aquí podemos mencionar a las sequías, a la degradación de suelos, a la desertificación, a la elevación del nivel del mar. Y estos desastres generalmente, o estos eventos son más silenciosos, no son tan disruptivos, no son tan notados como los otros que son generan procesos de movilidad. Solo por darles un ejemplo, nosotros conocemos un caso aquí cerca de Sao Paulo de una comunidad que vive cerca de la orilla del mar y justamente por elevación del nivel del mar han perdido su territorio, ¿no? El mar ha terminado comiendo su territorio y ellos han tenido que reubicarse en otro espacio, ¿no? Entonces, es fue menos visible, pero para la comunidad fue un impacto enorme en sus medios de vida, en sus formas de vida. Entonces, vean, compañeras, compañeros, que cuando hablamos de este fenómeno es bastante complejo, ¿no? Hablamos de diferentes formas de movilidades que pueden ser voluntarias o forzadas, pueden ser internas o transfronterizas, permanentes, temporales, o pueden manifestarse de forma progresiva o de forma súbita. Además de todas estas características, aquí inclusive traje al costado algunas fotos que son del Chaco, ¿no? El de la izquierda es de Paraguay en el 2023, que fue una inundación. Los incendios en Bolivia, ¿no? Y también en Argentina. Fue la sequía en Bolivia en el 2022 y los incendios del 2020 en Argentina. Entonces, otra forma también de abordar este fenómeno para poder comprenderlo en su magnitud es a través de lo que nosotros llamamos el ciclo del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de las migraciones ambientales o de la movilidad humana por factores ambientales, no hablamos solamente del movimiento en sí, sino hay que considerar lo que sucede antes del movimiento y lo que sucede después del movimiento, porque todas estas etapas están conectadas. Entonces nosotros llamamos a eso etapa, a lo que sucede antes del movimiento, a la etapa de premovilidad, donde nosotros vemos esas situaciones de riesgo que pueden dar lugar a la movilidad. Y aquí es muy importante ver factores como, por ejemplo, la reducción del riesgo de desplazamiento forzado a través de la mitigación y la adaptación, la reducción de riesgo de desastre y la necesidad también de abordar las causas subyacentes, esas causas más estructurales que les hablé, ¿no? Como, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, la pobreza. Atacar esos factores estructurales ayuda a aumentar la capacidad de respuesta de las poblaciones y puede evitar los procesos de movilidad. Ahora, cuando hablamos en la etapa del movimiento, también cuando ya suceden los movimientos, vemos que la migración puede exacerbar las vulnerabilidades preexistentes y generar nuevos riesgos, como por ejemplo homicidios, violencia, tortura, reclutamiento forzado para trabajos en condiciones degradantes, trato inhumano. Eso ya es observado bastante en los estudios sobre el tema. También cuando hay desplazamiento forzado, ¿no? Cuando las personas tienen que salir de sus casas, existe pérdida muchas veces de vidas humanas, pérdidas materiales, de infraestructura, de subsistencia. En estos contextos es muy importante una respuesta humanitaria para poder responder a la emergencia, pero también es necesario pensar en acciones y mecanismos que permitan la recuperación de la autonomía de las poblaciones.
y eso lo vamos a ver inclusive en uno de los casos que encontramos en el Chaco, y también procurar mantener y resguardar los derechos fundamentales de estas personas en esos contextos, ¿no? Sobre todo de desastre, asegurar el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, ¿no? Principalmente después que suceden los desastres. Y la tercera etapa, que es la etapa de posmovilidad y rehabilitación, que nosotros le llamamos, que es qué es lo que sucede después del movimiento, ¿no? Y aquí es muy importante, por ejemplo, en las situaciones en que las poblaciones o los grupos tienen que retornar a sus lugares, a sus casas que muchas veces dejaron, o en otros casos tienen que reubicarse en otros espacios porque no es más posible regresar a sus locales de origen, sea porque perdieron sus casas, sea porque perdieron sus medios de subsistencia. Entonces, en esos contextos es importante que esa situación sea abordada a través de un marco de derechos humanos que respete los derechos tanto de las poblaciones que han sido afectadas, pero también de las poblaciones que van a acoger a esas personas nuevas que van a incorporarse en esos nuevos territorios, ¿no? También garantizar los derechos de información y participación, inclusive principalmente en el proceso de reconstrucción de los medios de vida de las poblaciones, porque eso es muy importante que las personas sepan cómo van a tener que reconstruir, ¿no? Y que participen de ese proceso de reconstrucción de sus vínculos socioterritoriales, reubicación en lugares que se vele, ¿no? Porque las personas no sean reubicadas en lugares que estén expuestos a nuevos riesgos, que no sean nuevamente las personas sujetas a esta situación de tener que desplazarse nuevamente porque sucede nuevamente un desastre, y también el derecho a la reparación, sobre todo cuando las poblaciones terminan perdiendo todos sus medios de subsistencia y sus pertenencias. Entonces, vean compañeros hasta aquí que esa parte más teórica de lo que es las movilidades es bastante amplio, bastante complejo, y eso es lo que nos ha servido de insumo un poco para después ir al territorio e intentar entender cómo es que está manifestándose este fenómeno en el Gran Chaco, ¿no? Y ahí viene esta cuarta pregunta. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta investigación? Esta foto es una de las actividades que hicimos en una de las entrevistas grupales que hicimos en el Tabacal, si no me equivoco, sí, aquí dice el Tabacal, que fue muy rico, muy importante. Y para iniciar esta investigación nos hicimos inicialmente tres preguntas, ¿no? Y van ustedes a ver cómo respondimos esas preguntas a lo largo de la investigación. La primera pregunta es, ¿cómo influyen los desastres ambientales y el cambio climático en los procesos de movilidad en la región del Gran Chaco americano? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las formas de movilidad que se manifiestan en la región relacionadas con factores ambientales y climáticos? Y la tercera era, ¿cuáles son los grupos sociales más vulnerables y expuestos a factores ambientales en la región del Gran Chaco? Entonces, vean que nosotros queríamos entender cómo sucede el fenómeno, cuáles son esas movilidades y quiénes son los grupos que sufren más estas movilidades. Entonces, para eso hicimos un trabajo primero hicimos varias entrevistas, hicimos encuestas, hicimos bastantes conversaciones virtuales y también hicimos un trabajo de campo. Yo traje solo esta parte de trabajo de campo que implicó 14 días de viaje en la triple frontera, ¿no? Entre Bolivia, Venezuela, entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Iniciamos este trabajo de campo en Asunción. Vean nuestro pequeño mapa aquí que coloqué. Iniciamos en Asunción, nos fuimos para Filadelfia, después para Mariscal Estigarribia, para Esmeralda, luego nos fuimos a Bolivia, Yacuiba, y en fin, así fuimos pasando, ¿no? Esa triple frontera en dos camionetas, éramos personas todos en dos camionetas, todas juntitas, intentando aguantar esas 2 semanas, pero fue muy interesante, compañeros, porque en ese viaje que hicimos pudimos visitar 18 localidades diferentes, conversamos con más de 200 personas, ¿no? Con las que estuvimos hablando sobre este tema. Visitamos 40 comunidades diferentes, hicimos 8 entrevistas semiestructuradas, hicimos 26 grupos focales, tanto mixtos como también por género y por edad, y también hicimos 2 entrevistas caminantes que fueron más entrevistas en profundidad en el territorio. Entonces, todo este trabajo nos permitió entender mejor cuáles eran, ¿no? Cómo este fenómeno se estaba manifestando. Y aquí les traigo un poco de esos resultados, ¿no? De qué es lo que al final, con toda esta información recolectada en territorio y también toda esa información teórica inicial, qué es lo que al final concluimos, ¿no? Entonces, primero, intentamos exponer aquí el contexto del Gran Chaco americano.
entender primero de quién estamos hablando, cómo es su población, cuáles son los aspectos de vulnerabilidad que afectan de forma generalizada a sus poblaciones, cuáles son esas características ambientales que afectan en el Gran Chaco y cuáles son esas amenazas ambientales y climáticas. Entonces, en relación a la población del Gran Chaco, sabemos que el Gran Chaco es un territorio bastante extenso, ¿no? Que abarca tanto Bolivia, Paraguay y Argentina, que tiene más de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Y es muy rico ese territorio porque tiene una gran variedad de ambientes ecológicos, bosques secos, sabanas, selvas ribereñas, pastizales, matorrales. Entonces, eso trae también una serie de desafíos porque el fenómeno va manifestando de diferente forma en estos diferentes territorios. También vimos que su población es de aproximadamente 9 millones de personas y es una población que tiene una gran riqueza, tanto por la cantidad de personas, pero también principalmente por la diversidad de ambientes, y etnias y religiones, idiomas y tradiciones que están dentro de este territorio, ¿no? Visitamos varios pueblos indígenas, se conforman diferentes grupos, creo que la conformación de la población llega a más o menos 315.000 personas, ¿no? Dentro de la población. Y estos, los pueblos que con los que llegamos a conversar fueron los Nivaclé, los Manjul, los Wichí, Pilagá, Tobas, entre otros. A pesar de que es un gran territorio, el Gran Chaco presenta una baja densidad poblacional comparado con otras regiones y se ve claramente un proceso de urbanización bastante fuerte. Esto lo vimos en ciudades como Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Loma Plata. También dentro de su diversidad de población tenemos población criolla, población migrantes europeos y de otras regiones, pero también dentro de todas estas dinámicas vimos que hay un contexto de una desigualdad de poder económico y de influencias políticas que son muy fuertes en la región, que se manifiestan claramente, ¿no? En esas desigualdades y que va en perjuicio muchas veces en la marginalización de grupos sociales, principalmente los pueblos indígenas. Eso fue una cosa que lo evidenciamos en varios de los territorios, tanto en Argentina, en Bolivia y en Paraguay que visitamos. Inclusive aquí de forma general, ¿no? Aquí traje el extracto de una de las manifestaciones que recibimos durante las entrevistas. En líneas generales podríamos decir que el Gran Chaco Americano tiene un marco, un contexto social y político históricamente excluyente, principalmente en detrimento de los pueblos indígenas, y que estos pueblos surgen como uno de los grupos más vulnerabilizados ante los impactos de eventos ambientales y climáticos, ¿no? A pesar de que estos pueblos tienen una enorme capacidad de adaptación y resiliencia. Eso también fue muy evidente cuando fuimos al territorio, ¿no? Que las poblaciones muchas veces ya crean sus mecanismos de respuesta frente a estas situaciones de adversidad. Sin embargo, la baja capacidad adaptativa y la vulnerabilidad derivada en gran medida de estas condiciones socioeconómicas adversas, como por ejemplo el despojo de sus territorios, un sedentarismo precario o la falta de accesos de medios de vida ancestrales y tradicionales, muchas veces porque se les corta el acceso a los bosques o debido a la deforestación, ¿no? Y la propia discriminación han persistido a lo largo del tiempo y todos esos contextos son agravados por los efectos del cambio climático. También vimos que entre los aspectos de vulnerabilidad generalizada, ¿no? Que se ve en el territorio del Gran Chaco, una de ellas es la tenencia de la tierra. Es un problema que fue reportado en varios contextos, porque eso principalmente afecta a las poblaciones indígenas, campesinas y rurales, porque no se les reconoce formalmente, ¿no? Esa pose de la tierra, y eso muchas veces no permite que ellas se desarrollen plenamente en esos territorios. Este es un problema histórico en la región, o ya ha generado y ha mantenido esa falta de reconocimiento formal y legal de esas tierras de los pueblos indígenas, lo que genera también muchas veces conflictos étnicos y la explotación insostenible de los recursos. Se ve también una situación de pobreza económica y de discriminación, la falta de acceso a servicios esenciales como agua, saneamiento, salud, educación, y también se ve situaciones marcadas de desigualdades de género. Entre las características ambientales que vivimos en el territorio, vemos que el Gran Chaco Americano es un territorio de variaciones extremas, tanto en sus temperaturas como en sus precipitaciones, ¿no? Y estas pueden variar de acuerdo a las estaciones, pueden ser interanuales o inclusive entre décadas pueden suceder. En ese sentido, a menudo se presentan en el Gran Chaco ciclos de sequía e inundaciones,
¿no? Y estas inundaciones, sequías a veces son bastante extremas. Vemos, por ejemplo, aquí dos cuadros que pusimos. Este, el de la izquierda, muestra una tendencia de las precipitaciones de lluvia. Vean que a través de los años, desde 1950 hasta el 2020, hay una reducción de estas precipitaciones, hay una tendencia de caída. Esta información fue levantada en Argentina, en Formosa. Del lado derecho hay una imagen que muestra el aumento de temperatura, ¿no? Se ve una tendencia de subida del aumento de temperatura. Estos datos corresponden a Tarija, en Bolivia. Entonces, estas tendencias, a pesar de este contexto de variabilidad extrema en sus climas, hay también esa clara tendencia del cambio climático, tanto en las precipitaciones como en el aumento de temperatura. Y eso termina afectando los ciclos de sequía e inundaciones en la región. El Gran Chaco Americano también se caracteriza por ser una llanura sedimentada con una baja pendiente, entonces eso hace que los grandes ríos que atraviesan toda esta llanura en general arrastren gran cantidad de sedimentos, o sea, de la propia tierra que el río va arrastrando en sus caudales, y esto hace que los ríos muchas veces sean irregulares, ¿no? No mantienen el mismo caudal, y eso también va generando a veces situaciones de desastre, y eso se ve a lo largo del año. Entre las principales amenazas ambientales y climáticas, vimos que una de ellas es el aumento de temperatura, y esto es una de las consecuencias de la crisis climática. En el Gran Chaco Americano se espera que en los próximos años las temperaturas medias anuales se sigan incrementando entre 1 y 3,5 grados centígrados, lo que es bastante aumento. También se espera un incremento del número de días con temperaturas máximas elevadas. Las personas que viven en el territorio ya notan estos cambios. Eso nos lo dijeron en todas las entrevistas que hicimos. Sí, notamos. Y el aumento de temperatura perjudica directamente tanto la salud de las personas y la realización de sus actividades productivas como la agricultura. También afecta el ciclo de maduración y cosecha de los frutos recolectados para el autoconsumo e inclusive otras actividades alternativas como la apicultura. También han sido afectados por la intensificación del calor y la variación de las lluvias. Otra de las amenazas identificadas han sido la sequía, la escasez de agua y el viento del norte, ¿no? La intensificación de la sequía generan impactos negativos sobre otros factores esenciales como el acceso al agua. Entonces hay una relación muy clara entre sequía y falta de agua, contribuyendo mucho para la inseguridad alimentaria. En relación a la escasez de agua, también se constató que se relaciona con la sequía en varias localidades visitadas. Sin embargo, muchas de las poblaciones buscan otras formas alternativas de lidiar con eso a través de medios, de estrategias como, por ejemplo, para acumular agua, como pozos, o a veces consiguen como cisternas, o en algunos de los casos, cuando no tienen los recursos, las poblaciones solo acceden al agua salada realmente. O sea, eso lo vimos en una de las poblaciones que visitamos en Paraguay, ¿no? Que no tenían solo acceso a un caño de agua salada y no tenían acceso a otra forma de recurso, ¿no? Del agua. El impacto de la sequía y la escasez de agua sobre la fauna en el monte también es un problema, y también sobre la ganadería, lo que mata muchas veces al animal por falta de acceso a este recurso. Altera también la planificación y expectativas sobre la producción de la agricultura de menor escala y de autoconsumo, y así también como la pesca, ¿no? Muchos nos indicaron que debido a la falta de lluvias ya no había, ¿no? Esa fluidez del agua que permitía muchas veces extraer el recurso del río. El viento del norte también, para nuestra sorpresa, porque no lo habíamos escuchado antes, también se mencionó como un factor que incrementa la sensación de calor, influye en la pérdida de la productividad agropecuaria y genera impactos en la salud de las poblaciones. Eh, Entre otras principales amenazas tenemos las inundaciones por desborde de los ríos. Las inundaciones son bastante frecuentes en el Chaco americano, y en algunos años ocurre el fenómeno climático del Niño, lo que da lugar a fuertes precipitaciones, lo que generan una creciente de los ríos de forma bastante extraordinaria, como lo vamos a ver en uno de los casos que vimos en Argentina. Y eso muchas veces genera el elevado nivel de las aguas y puede generar esos desastres, ¿no? De esa forma, por un lado, ocurren los desbordes ocasionales y frecuentes, denominados como crecidas. Nos hablaron bastante de las crecidas del río Pilcomayo, sobre todo. Pero a pesar de esta ciclicidad, ¿no? De que las personas saben que tiene cierta recurrencia,
Estos fenómenos siguen causando daños materiales, llevándose muchas veces consigo las estructuras comunitarias, los animales, incluso las colmenas. Recuerdo que nos hablaron mucho de haber perdido también las colmenas de apicultura. Y por otro lado, también el desborde sucede con una intensidad sin precedentes. A pesar de que las poblaciones conocen que va a suceder, muchos nos relataron de que está sucediendo en niveles que ellos no lo conocían antes o no era familiar. Y eso da lugar en muchos casos a la pérdida, ¿no?, de muchas infraestructuras. Y eso genera transformaciones profundas en los territorios. Por ejemplo, se van creando bañados o incluso terrazas de inundación, se vuelven más extensas, ¿no? Y se pierden los riesgos tan grandes de que no se puedan volver a ocupar ese sitio que había antes, ¿no? De tanta la inundación que se genera en los territorios. También nos han hablado de inundaciones urbanas por precipitaciones intensas y esto mucho está relacionado con la precariedad de las infraestructuras en algunos centros urbanos y comunidades que muchas veces no están preparadas para la intensidad de lluvias. Nos han relatado bastante que estas lluvias están aconteciendo con mayor intensidad, con mayor fuerza en un corto espacio de tiempo. Entonces muchas veces la ciudad no consigue lidiar con esa cantidad de lluvia, entonces termina inundándose y afectando a muchas casas, ¿no? Eso es también algo que nos reportaron durante los viajes que hicimos. Otro factor de vulnerabilidad o otra afectación ambiental son los desmontes. Los desmontes o la deforestación es otra de las grandes amenazas en el bioma en general del Chaco. El Chaco presenta una de las tasas más elevadas de deforestación de la región. Ya se han perdido más del 20% de sus bosques desde 1985 debido a la expansión de la frontera agrícola. Los efectos de este desmonte, ¿no?, de esta actividad generan impactos importantes en los ecosistemas, como la pérdida de la biodiversidad, la degradación del territorio, así como la contaminación de los suelos y del agua, sobre todo en las zonas que están más cerca de los centros de producción e industria. Esto es algo generalizado que sobre todo las poblaciones que buscan sus recursos en el bosque nos han relatado de que cada vez se siente más esta falta de acceso a estos recursos porque el bosque está siendo deforestado o ya no tiene esa misma capacidad de producción que tenía antes, ¿no? Otro factor ambiental ¿no?, de riesgo en el Chaco son los incendios. Los incendios son en su mayoría causas debidas a la deforestación en la región. Si bien varias personas nos indicaron de que la mayoría de los incendios tendría su origen en el chaqueo, ¿no?, que sería una forma de quema intencional y controlada. A veces eso sucede inadecuadamente y eso termina se expandiendo, ¿no? Se expande sin control. Pero eso también nos explicaron de que se ha intensificado debido a que el territorio, muchos de estos bosques está cada vez más seco, ¿no? Y hay falta de lluvia y eso hace más propenso, más fácil que haya incendios, ¿no? Entonces de ahí que también esa actividad del chaqueo genera esas situaciones de riesgo. Y finalmente también nos han hablado de otra de las amenazas que se evidenciaron en el territorio, que es la construcción de infraestructuras y otros proyectos de desarrollo. En el territorio chaqueño se enfrentan, ¿no?, las consecuencias de los impactos negativos de diferentes proyectos de desarrollo. Por lo general se tratan de proyectos que incluyen construcciones de infraestructuras como grandes represas, canales de irrigación, pero también podríamos hablar aquí de cultivos de palma africana, de soya o de otros monocultivos, industrias extractivas como la minería, la extracción de petróleo, la construcción de aeropuertos, de carreteras como la bioceánica, que fue algo que evidenciamos también en el territorio. En fin, todos estos tipos de actividades generan, ¿no?, que son muchas veces desarrollados en pro del denominado desarrollo de un país, terminan generando impactos importantes en los territorios y generan también alteraciones en la vida y en los ecosistemas locales. Con frecuencia dan lugar al despojo y a la expulsión de las poblaciones que habitan en esos territorios, muchas veces sin dar una solución adecuada, ¿no? Y termina generando esa situación de vulnerabilidad de las personas. Entre otros de los resultados que encontramos también en el territorio, y aquí ya son un poco de las evidencias sobre la movilidad. Entonces vimos hasta ahora cuáles son esas amenazas ambientales que vimos en el territorio, entonces cómo estas generan esas movilidades. Y aquí vimos tres grupos importantes. Uno, ¿no? No, Como, ay, gente, oh, de hecho, en el alguien, Chaco.
cómo la gente... Hola, ¿puedo continuar? ¿Sí? Hola, Voy a Sanaí. continuar, compañero. Sí, sí, Perfecto. adelante, por favor. Voy a continuar. Entonces, vimos aquí que tanto el aumento de temperatura como la sequía y la escasez de agua generan movilidades, las inundaciones también generan movilidades y los desmontes, la privatización de la tierra y los impactos negativos de proyectos de desarrollo también generan movilidades. Y aquí trajimos más sobre cada uno de estos grupos, cómo se va generando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la movilidad relacionada con el aumento de temperatura, la sequía y la escasez de agua en el Gran Chaco americano, hablamos de tipos de movilidades como las migraciones internas, temporales o estacionales, que se generan en varias partes del territorio. Muchas veces, muchas de las poblaciones inicialmente intentan adaptarse a estas situaciones de aumento de temperatura y sequía, pero a veces por la falta de recursos, uno de los miembros o varios miembros de la familia termina migrando para poder traer más recursos, ¿no? De alguna forma complementar los recursos. Vimos también que este tipo de movilidad puede afectar de forma individual o colectiva y muchos de los grupos que son principalmente afectados son los jóvenes. Eso fue una cosa que nos sorprendió bastante cuando fuimos y conversamos con las personas en todas las comunidades que visitamos, nos manifestaron esa preocupación de cómo los jóvenes estaban yendo del territorio por falta de oportunidades, por falta de perspectivas inclusive de futuro y porque muchas veces ya no podían dedicarse a actividades que sus familias anteriormente se dedicaban por falta de recursos como agua o las tierras, o ya no tenían acceso a esos recursos en el monte. Entonces, esto es algo que está afectando a bastantes partes del territorio. También vimos que estas migraciones pueden ser colectivas, vimos situaciones en que familias enteras tuvieron que irse. Eso fue, me acuerdo, en Bolivia, que nos dijeron que una familia o varias familias se habían endeudado para poder hacer la siembra en una determinada época, pero debido al cambio climático, ¿no? A los choques que hubo, perdieron todo el cultivo y tuvieron que emigrar para buscar otra fuente de recursos porque se habían endeudado para hacer esa inversión de la agricultura y tuvieron que emigrar para buscar otra fuente para poder pagar esa deuda del banco. Entonces fue algo que nos sorprendió bastante, ¿no? Cómo eso también está generando la movilidad inclusive de familias enteras. Esta movilidad se genera generalmente de las zonas rurales a las zonas urbanas, pero también vimos que hay esas movilidades de forma intrarregionales, o sea que se están yendo dentro de los propios países a otros departamentos, pero también hay las internacionales, o entre los propios países transfronterizos, o también para, por ejemplo, España. Hubo gente que nos habló que se fueron para España, otros para Estados Unidos. Entonces también hay esas migraciones fuera de la región. Y aquí un caso que trajimos como emblemático de todos los que encontramos fue el de la comunidad de Nueva Esperanza en Bolivia. Esta comunidad fue afectada por la migración ambiental desde su origen, porque sus habitantes se constituyen principalmente, no, actualmente esa comunidad está constituida principalmente por la primera y segunda generación de familias inmigrantes de origen indígena del altiplano, que se dedicaron a la agricultura y la ganadería de subsistencia en el altiplano, en el altiplano boliviano, pero tuvieron que emigrar justamente porque ya no encontraban la forma de desarrollar sus actividades en sus territorios y emigraron al Chaco en busca de mejores oportunidades. Llegaron al Chaco más o menos el primer grupo de familias en 2002 y desde Potosí y en un número de aproximado de 40 familias. El motivo de la migración era justamente porque en su lugar de origen no tenían condiciones para el cultivo, pero de todo este grupo de 40 familias, con el pasar del tiempo, solamente 6 familias permanecieron en este grupo inicial en el territorio. Las restantes volvieron a migrar a otros lugares, impulsadas principalmente por factores como la sequía, la falta de alimentos y agua, sobre todo la falta de agua. También la falta de servicios como energía eléctrica, movilidad, medios de comunicación, entre otros. En el 2010, otras familias se sumaron, ¿no? También que vinieron de Bolivia, de otras regiones de Bolivia y se asentaron en ese mismo territorio. Según las personas entrevistadas, las tierras que ocupan actualmente son tierras productivas, ya que lograron cultivar algunos cultivos, principalmente aquellos que desarrollaban en su lugar de origen, pero no pudieron mantener las cosechas debido al calor y la escasez del agua. Recuerdo que en muchos de estos casos nos decían de que inclusive habían empezado a hacer también apicultura y veían cómo las propias abejas o la miel de la abeja terminaba derritiendo de tanto calor que hacía. Entonces eso también notaba, daba para que ellos
pudieran alertar, ¿no? De cómo el aumento de temperatura estaba afectando en el territorio. Esto hace que las expectativas de permanecer en el territorio sean diferentes, ¿no? Principalmente para para las personas que son de más edad, ellas quieren quedarse en el territorio mucho por evitar tener que migrar nuevamente, porque fue bastante doloroso hacer esa migración, dejar sus tierras de origen y tener que emigrar, pero ya las personas más jóvenes tienen un deseo de dejar el territorio, porque muchas veces lo ven sin perspectiva y esa falta de accesos también, de acceso a recursos fundamentales, ¿no? También los deja un poco frustrados en ese sentido y varios jóvenes nos dijeron que les gustaría migrar y dejar ese territorio. El otro grupo de movilidades que identificamos están relacionadas al desmonte, la privatización y los impactos negativos de los proyectos de desarrollo. Y aquí vimos, por ejemplo, que estos tipos de actividades, ¿no? Relacionados con estos proyectos de desarrollo afectan principalmente los medios de subsistencia de las poblaciones y generan desplazamientos internos y temporales y también termina generando espacios que muchas veces son afectados y dejados de lado, generando como zonas de sacrificio, muchas veces que son abandonados y que en muchos de los casos son lugares de extrema importancia para determinados grupos. Esto lo vimos en San Pedro de Jujuy, en Argentina, por ejemplo, donde una de las personas con las que conversábamos nos comentaba que los impactos de la industria agroquímica y la deforestación habían destruido la tierra donde ellos habitaban, ¿no? Y además que no era de su propiedad, y eso tuvo repercusiones en la movilidad del pueblo guaraní. Muchos de los hermanos del pueblo guaraní tuvieron que dejar porque muchas de sus tierras se vieron afectadas. En muchos de los casos, las comunidades a menudo señalaban que tienen que trasladarse mayores distancias para poder encontrar materiales que antes tenían más cerca, eso debido principalmente a la deforestación, porque ya no lo encuentran cerca. El monte ha sido desmontado, ¿no? O ha sido privatizado, por lo que tienen que pedir permiso para poder acceder a este tipo de recursos, ¿no? En Jujuy, en el Chaco argentino, también nos dijeron que la implementación y el crecimiento del ingenio azucarero ha causado el desplazamiento de las comunidades y también ha afectado su calidad de vida en general, ya que, entre otros aspectos, ha contaminado el agua, el aire, y, en fin, y eso también ha afectado sus propios recursos, ¿no? El uso indiscriminado de agroquímicos también ha sido denunciado como algo que ha afectado los cultivos y que ha llevado a la expulsión de varias poblaciones locales, ya que se han visto con la contaminación del aire, del suelo y también del agua, ¿no? Y que eso los afecta de forma directamente a su salud. Uno de los casos emblemáticos que vimos sobre este tipo de impacto, ¿no? Y de movilidad es el caso del pueblo Manjuy y la comunidad Abisaí en Paraguay. El pueblo Manjuy o Chorote, ¿no? Que se encuentra en Argentina, eh, no, que se encuentra, perdón, en Paraguay, está compuesto hoy en día por unas 429 personas cuando los visitamos, según los resultados preliminares del censo. Esta población, debido a la discriminación estructural que vienen sufriendo, ¿no? Y a los múltiples desplazamientos, su lengua aproximadamente en condiciones bien precarias y de extrema pobreza, ¿no? Cuando visitamos allá no habían casas, solo habían carpas, no tenían acceso seguro al agua, ni al saneamiento, ni a electricidad, sin escuela, sin acceso a centros de salud y estaban viviendo en condiciones bastante insalubres. Fue bastante impresionante para nosotros ver cómo por tanto tiempo una población se estaba manteniendo en esas condiciones muy precarias y ese que hubo bastantes conflictos, bastantes, inclusive movimentación para poder hacer que se respete el derecho de estas poblaciones, ¿no? Y hoy en día esta población enfrenta otro peligro de desplazamiento debido al proyecto de la construcción de la ruta bioceánica, ¿no? Hasta donde hicimos la fecha de visita en 2022 estaba esa situación. No sé si cambió, si alguien aquí del equipo puede actualizarnos sobre eso, pero hasta esa época estaba así en esa situación la comunidad de Bisaí. Y finalmente, el tercer tipo de movilidad que identificamos que está relacionado con las inundaciones en el Gran Chaco, y aquí se ve justamente que situaciones de desborde de ríos e impactos de las lluvias en las zonas urbanas genera situaciones de movilidad, pero también de inmovilidad que deja muchas veces a poblaciones en aislamiento. Y eso inclusive lo conversaba hace poco con un amigo nuestro, Oscar. Ríos, que es también parte del equipo de Redes Chaco, que él nos comentaba de que había sufrido inundaciones y que se habían quedado aislados, ¿no? Sin comunicación. Entonces, es algo que sucede bastante en la región.
También vimos que debido a estas situaciones hay migraciones internacionales temporales, sobre todo en las áreas de frontera, ¿no? Cuando sucede a veces una inundación simplemente por necesidad en ese momento, delante del peligro, pues las poblaciones terminan atravesando la frontera. Y ha habido la recepción tanto de los países fronterizos para poder eh, resguardar o proteger a estas personas en esos momentos, ¿no? Y también ha habido desplazamientos forzados y reubicaciones de poblaciones, como vamos a ver a continuación, y esto ha generado muchas pérdidas de daños materiales e inmateriales. Y aquí el caso emblemático que encontramos en este tipo de movilidad es el caso de la comunidad de La Curvita. La Curvita es una comunidad que en el 2008, en el Chaco salteño, en Argentina, vivían cerca del río Pilcomayo, pero en la época del 2008 el río alcanzó un pico histórico de 7,26 metros de altitud, una altura que no se había registrado anteriormente, y eso llevó a la necesidad de un desplazamiento de aproximadamente 10.000 personas debido a esta situación. En esa época nosotros entrevistamos a la que fue ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta, y ella nos comentaba cómo en esa ocasión la inundación ingresó desde un sector que no era usual. Por eso es que también medio que los cogió despreparados, y la fuerza de la inundación con la que venía el río era extraordinaria, era algo con lo que ellos no habían lidiado anteriormente. De esa forma, el desborde empezó desde el 30 de enero en la zona de Salvador Maza, y el 31 de enero el desborde del Pilcomayo ya había afectado a la comunidad de La Curvita. En esa comunidad vivían más o menos 133 familias de diferentes pueblos indígenas, guchís, tobas y chorotes. Y ese día, el 31, a partir de las 3 de la mañana, ya el agua estaba ingresando a la comunidad, y tuvieron que comenzar la evacuación de las familias. Se coordinó con los caciques una negociación que no fue sencilla, ya que su comunidad se resistía a dejar el territorio, quería quedarse porque tenían miedo de perder sus cosas, pero ya viendo que el agua les llegaba, pues no tuvieron otra opción, y muchas de las personas afectadas salieron solo con lo que tenían, con sus ropas, y algunas consiguieron llevar sus documentos. Entonces fue una situación bastante trágica. Después de haber perdido muchas de sus cosas, inclusive sus animales, las personas que lograron escapar montaron un campamento improvisado donde la comunidad vivió por más o menos por varios meses a la intemperie. Si no me equivoco, nos dijeron unos 6 meses, en una situación bastante precaria y vulnerable. La curvita vieja quedó sumergida, ¿no?, en una altura considerable, y el agua llegó a más de 1,5 metros en algunas de las viviendas. Entonces, esto afectó varias de las estructuras. Las casas quedaron prácticamente con 50, 60 centímetros de lodo, ¿no?, que estaba ocupando desde la tierra. Y cuando el agua bajó, el terreno había subido en 30, 40 centímetros. Muchos de los pobladores de la curvita quisieron retornar, pero ya viendo las condiciones del territorio, pues vieron que no era imposible retornar, y que la crecida del río nuevamente los colocaba en riesgo, ¿no? Entonces, por ese motivo decidieron trasladarse a otro territorio de la comunidad, pero ya a unos 12 kilómetros del río. Y a pesar de que recibieron materiales de construcción por parte del ministerio, no fue suficiente, y hasta ahora, o por lo menos hasta la fecha que nosotros hicimos la investigación, ellos todavía estaban viviendo en situaciones bastante precarias. Entonces, vean aquí algunas fotos que yo traje en esta imagen de cómo quedó alguna de las construcciones de la curvita. Aquí en el mapa se ve que la curvita vieja estaba más cerca del río, y más a la izquierda está la curvita, la nueva curvita que le llaman. Aquí hicimos, me acuerdo, unas entrevistas con uno de los líderes de la comunidad que nos mostraba cómo se había destruido su infraestructura. Lo sentían bastante porque tenían una escuela que era nueva y prácticamente había sido derrumbada por el río. También tenían un pequeño puesto de salud, también se había perdido todo. Entonces nos comentaron que fue una experiencia muy dolorosa para ellos, y a pesar de que hoy se sentían más a salvo, ¿no? Estas fotos ya son de la nueva curvita. Pueden ver que todavía estaban en una situación muy precaria. No podían todavía restablecerse como estaban antes, y sentían mucha falta de la forma como ellos estaban anteriormente en su comunidad, ¿no?, que estaban todos juntos. Ahora en este nuevo territorio ya estaban todos más separados, más distanciados. Entonces también eso implicó una serie de cambios dentro de la propia comunidad. Y bueno, compañeras, ya yendo un poco a finalizar, ¿no? Ya vimos cómo el fenómeno se manifiesta en la región, los tipos de movilidades que suceden, y algunas conclusiones generales que nosotros extraemos de esta investigación. Primero, que el tema de las migraciones ambientales en el Chaco es multidimensional. No es solo el factor ambiental, no es solo el evento ambiental o climático, sino que hay los factores de vulnerabilidad previos,
como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión, que terminan agravándose con los factores ambientales. Entonces es importante prestar atención a esos otros aspectos de vulnerabilidad. Es importante reconocer la importancia vital y estratégica de los factores ambientales y climáticos para el desarrollo de de la población del Gran Chaco. Y esto es importante porque muchas poblaciones dependen de los recursos del territorio, dependen del monte, dependen de los recursos del cultivo, de la ganadería, de la apicultura. Entonces, afectar los territorios es afectar los medios de subsistencia de las poblaciones. Las amenazas ambientales y la movilidad no se limitan al ámbito individual de las personas, ya que estas amenazas no se pueden evitar individualmente. Es imposible pedirle a una persona afectada que se vea sola frente a esa situación, ¿no? Es un evento, el cambio climático es algo que nos está afectando de forma colectiva. Entonces es necesario pensar en medidas también que sean colectivas, ¿no? Que busque proteger a todas las personas que están siendo afectadas. Y de esta forma hay evidencia de que diversos factores ambientales impactan en las formas y medios de vida de las poblaciones y ya están ocasionando de forma directa o indirectamente desplazamientos, migraciones internas, evacuaciones, reubicaciones y están induciendo migraciones internacionales. Entonces, como vieron, compañeros, hay ya estos movimientos, hay estos desplazamientos, hay estas migraciones y vimos justamente evidencia de eso en estos análisis. Algunas recomendaciones que hicimos: es importante escuchar las voces del territorio, entender lo que sucede en los territorios para pensar medidas de respuesta más adecuadas. Es necesario pasar del paradigma de la emergencia, o sea, solo de responder delante del desastre, a un paradigma de prevención. O sea, es necesario pensar en prepararnos frente a estas situaciones de desastre, anticiparnos para que no nos afecte tanto o disminuir los impactos que les puedan generar ese tipo de eventos. Es importante garantizar el acceso digno al agua como derecho humano fundamental, y esto lo vimos en varios territorios. El agua puede ser un recurso bastante escaso en algunas regiones del Chaco, entonces es importante apuntar a cómo esto también termina afectando, generando vulnerabilidad en las poblaciones. Es importante también trabajar en la demarcación y titulación de los territorios para los pueblos indígenas, porque esto va a permitir garantizarles un espacio, un territorio que les permita establecer sus medios de vida, establecerse con más seguridad, ¿no? Y no tener miedo a si van a ser desplazados, si van a ser desalojados, ¿no? Es necesario un acercamiento integral a la movilidad humana ambiental para la construcción de capacidades. Esto implica que entendamos cómo sucede este fenómeno para poder pensar en cómo actuar y cómo fortalecernos delante de este fenómeno. Es importante un abordaje participativo y colaborativo con las comunidades y poblaciones locales. Esto implica que reconocer que las poblaciones ya están teniendo respuesta frente a estos fenómenos. No es que las poblaciones están sin hacer nada. En varios de los territorios que visitamos ya nos decían: sí, nos hemos organizado o hacemos de esta forma, pero es importante fortalecer esas medidas que están siendo tomadas ya en los territorios. Por eso también es importante ver a las poblaciones indígenas como actores estratégicos, y esto porque son ellos los que protegen más la biodiversidad, el ecosistema del Gran Chaco. Entonces es necesario verlos como actores estratégicos y aliados en esa protección, ¿no? La juventud chaqueña como población clave en la región, pensando justamente en lo que nos dijeron en varias comunidades, la preocupación de que las comunidades se están esvaciando, los jóvenes están yendo de las comunidades. Entonces es importante pensar en cómo dar esas opciones para que puedan permanecer en sus territorios de forma digna, ¿no? Y con condiciones que les permita permanecer y crecer en esos territorios. Y las mujeres como agentes de cambio. Las mujeres en varios de los territorios que vimos son piezas fundamentales, estratégicas, porque son ellas las que en muchos de los casos están en territorio, entienden el territorio, entienden las dinámicas que suceden ahí, y son las que pueden pensar también en mejores estrategias para enfrentar estas situaciones de riesgo, de desastre o de movilidad. Eh, bueno, compañeras, yo creo que quedo por aquí. Ya me expandí, creo, de mi tiempo. Yo sé que fue bastante cosa y espero que hayan tomado algunas notas. Tal vez quien tenga algunas preguntas, estoy súper a disposición. Si hay alguna duda, voy a parar aquí mi presentación.